Pilares del ciclo corto, el mejoramiento genético bovino. Los pilares del ciclo corto, del mejoramiento genético bovino, son la precocidad en terminación, crecimiento y reproductivo sexual. Cuando en una ganadería se llevan a cabo programas de mejoramiento genético en bovinos, el productor ganadero anticipadamente se plantea preguntas entre las cuales está incluida ¿qué significa el ciclo corto? A continuación, en este video, te detallamos de qué se trata y cuáles son sus pilares fundamentales. Al hablar de ciclo corto bovino, nos referiremos a un concepto de producción que es manejado en mejoramiento genético bovino que relaciona el tamaño y velocidad en el tiempo. Según expertos en el tema, este es un grave error, ya que los ganaderos buscan bovinos con mayor tamaño y talla, porque lo confunden con velocidad. Los tres pilares del ciclo corto se complementan y potencializan entre sí y son precocidad de crecimiento, terminación y sexual. Estas características conllevan a que se tienen bovinos que presentan mayor velocidad de temas de crecimiento, motivo por el cual se favorecen unas con otras. La precocidad de crecimiento bovino. El modelo del crecimiento del pollo es el que se busca en la ganadería bovina, por lo cual el enfoque es seleccionar bovinos que presenten crecimiento en talla, pero con eficiencia de grasa y musculatura. Los bovinos que no crecen no son deseados en las ganaderías, porque el crecimiento que se desea en la ganadería bovina es que sea dado de forma rápida. Un gran indicador es la correlación que existe entre el ternero y la madre. Cuando se tienen vacas con más del 50% de su peso en terneros, no se obtendrán hembras de talla grande, porque éstas pierden eficiencia cuando más peso poseen en su carcasa. La precocidad de terminación bovina. Esta precocidad hace mención a la capacidad de colocar grasa sobre la carcasa, en otras palabras, que los bovinos se forman de una forma en la que se les permita tener habilidades de reproducción en periodos cortos de tiempo. La precocidad sexual bovina. Este es uno de los más importantes en el ciclo corto, ya que entre más temprano las hembras inicien su etapa de reproducción, más rápido se pasa del área de costos al área de producción en el hato ganadero. En otras palabras, la inversión de mantenimiento en levante es minimizado, razón por la cual los costos de producción de terneros baja. Podemos concluir que teniendo más vientres disponibles para temas de reproducción en el hato, se incrementa el índice reproductivo del hato ganadero, sin aumentar pasturas, infraestructura y mano de obra.